Contacto. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Diputado, ustedes que marcharon pidiendo una reforma a la educación superior el año 2011, ¿por qué se sienten, no sé si molestos, defraudados? No sé, ¿qué palabra le ponen a ustedes a lo que se aprobó en final? Ayer debería haber sido un día histórico. Ayer deberíamos haber estado celebrando una reforma que debió haber sido de todos. Sin embargo, desgraciadamente, el gobierno, en una percepción, en una comprensión estrecha de lo que es la política, decidió hacer política sin la sociedad. Decidió tratar de representar las banderas de los movimientos sociales, pero sin los movimientos sociales. Y así, en materia de los profesores, por ejemplo, instaló una carrera docente en contra de los mismos docentes. Y hoy día en educación superior hace una reforma en contra del movimiento estudiantil y al parecer en educación estatal, en universidades estatales, está impulsando una reforma en contra de los rectores de las universidades estatales. Eso da cuenta de una falta de capacidad de diálogo y comprensión del fenómeno político del gobierno abismante. Eso es una cosa. En segundo lugar, yo creo que acá se ha cometido una tremenda irresponsabilidad. El gobierno hizo campaña asegurando, la nueva mayoría hizo campaña en todo Chile, asegurando de que iba a haber gratuidad universal el año 2020. Con lo que se aprobó ayer vamos a tener gratuidad con suerte el 2070. Eso es mentirle a los chilenos. Y a mí me parece que da cuenta también de que pese a que tenían mayoría en ambas cámaras, lo que faltó en la nueva mayoría no solo es plata, porque uno puede entender los aprietes económicos que tienen factores externos, pero lo que no puedo entender es la falta de convicción, que al final del día llevó al gobierno a aprobar este proyecto, que incluso mantiene el crédito con aval del Estado, pese al compromiso explícito del gobierno de eliminarlo. Diputado, sí. Antes de seguir avanzando, porque ya había mencionado varios temas que son bien relevantes. A ver, en materia de que el gobierno ha mentido, que ha hecho campaña con la gratuidad. Cuando se le pregunta esto a la ministra del Piano, a la ministra de Educación, ella dice que en ningún caso esto es una mentira, que acá no se ha engañado a nadie, que la presidenta Bachelet el año 2015 reconoció y señaló que las condiciones económicas del país habían cambiado y que no se iba a poder cumplir esa promesa de campaña, que la situación de la economía había cambiado y que la gratuidad tendría que ser analizada de manera gradual e ir poco a poco caminando hacia la universalidad. Nosotros estamos de acuerdo con la gradualidad porque entendemos de que esta puede ser necesaria, ya que no se trata de que los cambios vengan de la noche a la mañana, de un día para otro. El problema es si es que estamos avanzando en la dirección correcta o no. Y hay una diferencia muy sustantiva entre hablar de gradualidad, de haber prometido gratuidad de aquí al 2020, a postergarla en 50 años. Me parece que eso, desde todo punto de vista, es un engaño. El gobierno pecó de falta de convicción, de desorden al interior, de falta de manejo político y, desgraciadamente, terminó haciendo, con una promesa que era muy sentida en la mayoría de los chilenos, un proyecto que no satisface a la misma mayoría de los chilenos. ¿Qué significa que se llegue hasta el 60% de los más vulnerables? Significa, según los datos que yo he revisado, que quienes ganan más de 213.000 pesos per cápita no van a poder acceder a la gratuidad. Hoy día, una familia de clase media que tiene un sueldo o dos sueldos de 500.000 pesos y tienen 3 hijos, no van a poder acceder a la gratuidad, ninguno de ellos. Eso, desde mi punto de vista, es absolutamente inaceptable. Al final lo que están haciendo es instar a las familias con esta focalización malentendida a mentir. Y yo lo que quiero decir es que el gobierno no ha cumplido su compromiso. Y es por eso que a mí me parece lamentable. Pero además de esto, acá hay una discusión de fondo respecto del Sistema Nacional de Educación Pública que tenemos. Acá lo que se está haciendo con lo que se aprobó ayer es finalmente inyectar más recursos a un sistema que, desde nuestro punto de vista, y esto tiene que ser una discusión más profunda y no aprobarse en 24 horas en la Comisión de Educación, tenemos que preguntarnos cómo fortalecemos la educación pública, una educación pública para el desarrollo en nuestro país. Y ahí quiero pensar también en las regiones. Y déjame ponerte el caso, por ejemplo, de la Universidad de Magallanes. Sí, pero antes de eso, perdón que me interrumpa, para ir acotando los temas y cerrándolos. En el 60%, ¿qué dice usted cuando el argumento, no solamente del gobierno, sino que también de diversos representantes en el Parlamento, es que hay que ser responsable y que sería fantástico poder darle educación gratis a todo el mundo, pero la economía no da y que por eso tiene que ser gradual y que lo que se puede hacer es llegar al 60%, desde la oposición ni siquiera, o sea, dicen que eso ya es ir mucho más allá de lo que se puede pagar.
¿Se está haciendo responsable, como dice el gobierno? Yo creo que acá hay una serie de hechos concatenados y esta es la gracia de la política, de ver cómo las diferentes decisiones que se toman en un gobierno terminan afectando las decisiones siguientes. Acá se decidió hacer una reforma tributaria desde nuestra perspectiva media que no cambió lo que es el pilar fundamental del sistema tributario en Chile, que es el IVA. El IVA es un impuesto de carácter regresivo, que significa que los más pobres terminan pagando más porcentualmente que los más ricos, y eso se dejó absolutamente intacto. El impuesto a la renta se subió de una manera marginal en comparación con los países de la OCDE, y la propiedad de los recursos naturales ni siquiera estuvo en discusión. A mí me parece que si queremos hacer una reforma en serio, vamos a tener que afectar intereses en serio. Y acá el problema que hemos tenido y al que se ha sometido la nueva mayoría es a un chantaje de los sectores empresariales que amenazan con que si no se hace lo que ellos quieren van a dejar de invertir en Chile. A mí me parece que ese es un chantaje inaceptable, que no se maneja en los canales democráticos y que las discusiones que finalmente estamos teniendo acá en el Congreso terminan estando condicionadas por las decisiones de unos pequeñas familias que controlan la mayoría de los recursos hoy día, del capital que existe hoy día en Chile. ¿Diputado? Hoy día estaba leyendo, déjame terminar este punto, sí. Gonzalo, por favor, que hoy día estaba leyendo el informe del PNUD que se llama Desiguales, lo recomiendo profundamente, y decía que uno de los 6 factores más importantes para explicar la desigualdad en Chile es la alta concentración del ingreso y lo poco que hace el Estado para evitarlo. Yo creo que ahí, en ese sentido, le faltó convicción a la nueva mayoría para poder avanzar en una política pública que sea efectivamente redistributiva, y eso, para concatenarlo, se ejemplificaba claramente en la reforma tributaria y en la gratuidad que finalmente se aprobó el día de ayer. Sí, diputado, le quería preguntar, porque una de las parlamentarias que también marchó y fue protagonista de las marchas contra todos estos problemas de los estudiantes fue Camila Vallejo. Sin embargo, ella ha votado a favor y en sus declaraciones ella ha señalado que es un avance. Se ha mostrado más satisfecha. ¿Cómo visualiza la determinación, la actitud de Camila Vallejo? ¿Esto es esperable? ¿Es porque es parte del gobierno? ¿Se tuvo que cuadrar? ¿Qué dice usted al respecto? Mira, dos cosas, porque en polemizar con Camila hay una cuestión que yo creo que no se ve. Yo tengo un gran respeto por Camila Vallejo. Creo además que a ella le ha tocado muy difícil porque estamos en una sociedad muy machista que tiene profundos rasgos anticomunistas y que terminan ejemplificando en ella ciertas cosas que yo creo que no le corresponden. Dicho esto, mis diferencias con Camila son de carácter político y yo creo y me he mantenido por lo menos coherente con lo que ha planteado el movimiento estudiantil. Nosotros provenimos del movimiento estudiantil y hoy día el movimiento estudiantil estaba por rechazar esta reforma porque no era lo que veníamos pidiendo desde el 2006 y en particular desde el 2011 en adelante. Eso lo señalaron ayer los presidentes tanto de la FECH como de la Universidad Católica. Y por lo tanto nosotros, los diputados del Frente Amplio, mantuvimos una coherencia con esa postura. O sea, Camila Vallejo en ese sentido políticamente ha sido incoherente con lo que ella habló en las marchas, con lo que ella encarnó en las marchas y por lo cual muchos votaron para que llegaran al Congreso, ¿no? Yo no quiero adjetivar a Camila, creo que tenemos una diferencia de carácter político y que es una diferencia mucho más que no se ejemplifica en ella, sino que se ejemplifica con el gobierno. De hecho, Camila Vallejo votó ayer en contra del crédito con aval del Estado y el gobierno lo terminó aprobando junto con los votos de la derecha. Y yo creo que en ese sentido ella también está bastante incómoda en esta situación que le ha tocado estar. Pero yo por lo menos respondo por lo que hacemos nosotros en el Frente Amplio, y en el Frente Amplio Vlado, Giorgio y yo votamos por las demandas que ha levantado el movimiento estudiantil en coherencia con lo que hemos planteado desde el movimiento estudiantil, y la reflexión política de fondo que nos queda es que acá no se puede seguir confiando en los mismos de siempre para que hagan reformas estructurales a lo que ellos mismos construyeron. Por eso necesitamos construir fuerza política propia y eso también es lo que se juega en la próxima elección presidencial. Con respecto al sistema de crédito, porque definitivamente usted no quiere polemizar con Camila Vallejo, pero queda claro que hay una diferencia política. Pero hay una diferencia de carácter político. Pero es que usted es bien duro pero políticamente para criticar a los que no son amigos, pero acá en este caso no debería ser coherente que si no está de acuerdo políticamente con una actitud política de Camila Vallejo, ¿no debería ser crítico también? Pero si soy crítico, yo tengo y quiero decirlo muy explícitamente. Pero claro, yo tengo una diferencia política explícita con Camila, con el Partido Comunista y con el gobierno respecto al tema educacional, y por eso he votado de manera diferente a ellos en la mayoría de las reformas que se han planteado acá en el Parlamento. Pero mi diferencia es de carácter político, no moral, porque muchas veces se habla de vendidos o de que se dieron vuelta la chaqueta, y yo no creo esas cosas. Yo creo que en particular una persona como Camila, a quien conozco y a quien respeto, actúa
guiada por convicciones. Y en esas convicciones yo puedo tener diferencias, a diferencia de con otra gente que mis diferencias son ya de carácter moral, como por ejemplo a los que les pagaba Sokimich, Penta u otras empresas para estar aquí en el Parlamento. Entonces quiero matizar, o no matizar, sino más bien poner la diferencia donde corresponde. Dicho esto, me gustaría agregar una pequeña cosa para que la gente entienda también de qué estamos hablando y cuáles son los efectos concretos de esto. Quiero poner el ejemplo de una universidad estatal regional, la Universidad de Magallanes. En la Universidad de Magallanes, con la ley de gratuidad que se aprobó ahora, va a quedar con un déficit de cerca de 200 millones de pesos porque se mantiene el sistema de competencia que lo obliga a competir por matrícula con las universidades privadas. Eso es algo que es inaceptable y que no se soluciona tampoco en la ley que presentaron de universidades estatales. Entonces, el gobierno al final del día, para tratar de cumplir con todos y quedar bien con todos, está haciendo leyes que son incoherentes y que no terminan dejando contento a nadie. Para hacer la tortilla hay que romper huevos, hay que afectar intereses. Y en esto me parece que el gobierno ha tenido una posición timorata por falta de convicción al interior de la nueva mayoría y que demuestra, y esto yo creo que es el punto importante, de que la gobernabilidad de la que tanto hablan no es tal y que necesitamos un proyecto político nuevo en Chile, que es lo que espero represente el Frente Amplio. Sí. Escuchándolo usted, prácticamente en esta pasada es muy similar su argumentación a la de diputados bastante lejos ideológicamente como Jaime Belolio. Prácticamente se repite la mayoría de los argumentos de lo que usted está diciendo en la justificación a sus críticas. Coinciden bastante en esta pasada con respecto a lo que se ha aprobado. Incluso Belolio dice que lo que se ha aprobado es un engendro, que es incoherente, que hay muchas cosas que son impracticables, que por ejemplo en materia de acreditación, investigación, se le pide a todas las entidades que se acrediten de la misma manera en circunstancias que 2/3 nomás pueden cumplir aquello, que acá hay un sesgo solamente universitario, que los CFT y los IP son tratados de manera distinta, que con suerte se tocan. ¿Usted también coincide con esas críticas de Belolio de la UDI? Con algunas de ellas, pero en política no porque una persona con la que yo tenga diferencias, por ejemplo, diga que hoy día es martes, va a dejar de ser martes. Yo en ese sentido estoy aquí para defender ideas y convicciones, y cuando esas eventualmente se crucen con otra persona que tiene convicciones diferentes o un criterio político diferente, no voy a tener miedo a decirlo de esa manera. Y con Jaime tenemos algunas críticas compartidas, pero yo creo que aspiramos a cosas diferentes. Jaime Belolio está en contra de la gratuidad universal, Jaime Belolio está en contra de fortalecer las universidades públicas, Jaime Belolio ha estado permanentemente en contra de terminar con el negociado de la educación. Entonces me parece que el tratar de hacer un símil entre las posturas, porque ambos rechazamos por motivos diferentes, es más bien un atajo que ser fiel a los argumentos que hemos presentado, independiente que, como tú bien dices, hay algunas cosas, por ejemplo, respecto a la coherencia del total del paquete legislativo, podamos coincidir en algunos aspectos. Sí, a eso me refiero. Vamos al tema del CAE, diputado Boric, porque acá también hay críticas bastante potentes. El CAE se va a mantener hasta que no exista un mecanismo de crédito de reemplazo. Sí, así es. Proyecto, dicho sea de paso, que se va a mandar recién en noviembre. Entonces, varias preguntas al respecto. Uno, ¿es realista esto? ¿Se alcanza a aprobar en noviembre? Vamos a estar en medio de una elección, de una primera vuelta, en fin. Y lo otro, la ministra dice, a ver, es imposible prescindir de un sistema de crédito porque si no tenemos el 100% de la gratuidad, tenemos que mantener una alternativa de financiamiento para esas familias que no accedan a la gratuidad. Sí, yo creo que respecto al CAE hay dos cosas que conversar. Uno respecto al pasado y otro respecto a lo que viene. Y haría una cápita respecto a la actitud que ha tenido el gobierno sobre eso. El CAE fue una pésima política pública que, desde cuando uno ve las tasas de ingreso en educación superior, no se pegó un salto significativo, sino que siguió la tasa de crecimiento que había tenido desde los 2000 en adelante. Recordemos que el CAE parte a fines del año 2005, por lo tanto el primer año que se ocupa es el año 2006. Y al final del día lo que terminó siendo para miles de familias chilenas fue una tremenda mochila de deuda. Y por lo tanto, cuando se hace una mala política pública, el Estado tiene que preocuparse de reparar los efectos de esa mala política pública. Y por lo tanto, lo primero es que el Estado debiera sentarse a conversar con todos los endeudados, por ejemplo, sobre una cifra determinada para que por lo menos para que la solución que se elabore una vez terminado con el CAE sea retroactiva para todos ellos y podamos avanzar hacia una condonación, aunque sea parcial, de la deuda, porque la mochila que se les cargó a los estudiantes y a sus familias por el solo hecho de querer estudiar es absolutamente inaceptable. Dicho esto, para el futuro, el gobierno se comprometió de manera explícita cuando se votó en general en esta misma sala en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de educación superior a terminar en esta ley el CAE.
Y eso el gobierno lo incumplió totalmente. Y por lo tanto nosotros lo que le decimos al gobierno es que no pueden estar permanentemente haciendo compromisos y no cumpliéndolo a la hora de los que hubo, porque así se traiciona la fe pública y terminan al final del día. Más allá de que yo pueda estar indignado respecto a eso y las familias que están endeudadas con el CAE también, terminan haciendo un daño a la política y a la democracia, porque cuando se miente en política y no se cumplen los compromisos, al final la gente deja de creer en estas instituciones. Diputado. Y ese es justamente el problema que tenemos hoy día. ¿Qué es lo que debiéramos hacer para adelante? Yo estoy de acuerdo en que evidentemente acá no se puede sencillamente sacar una cosa y dejar sin nada, porque hay muchas familias que hoy día necesitan de algún tipo de ayuda para poder financiar la universidad en la medida en que no tengan gratuidad. Nosotros ahí hemos presentado propuestas, el Confetti de hecho presentó indicaciones y desgraciadamente estas no fueron acogidas y por lo tanto desde nuestra perspectiva el gobierno vulneró su compromiso. ¿Y usted cree que nuevamente están mintiendo en el sentido de voluntad del cambio del CAE? ¿O usted visualiza que el hecho de presentar en noviembre recién este proyecto es postergar la resolución del tema crediticio para el próximo gobierno? Gonzalo, tú lo decías bien en la pregunta, cuando me hacías la pregunta. ¿Alguien cree que en medio de una elección presidencial el gobierno va a enviar un proyecto que tiene un costo fiscal importante para enviarlo y aprobarlo en las dos cámaras en noviembre, cuando ya le queda tan poco tiempo al gobierno de la presidenta Bachelet? ¿Va a hacerlo? Yo la verdad desconfío de esas buenas intenciones, por eso estábamos ante una oportunidad clara, que de hecho se había aprobado en la Comisión de Educación y lo terminaron dando vuelta en la Comisión de Hacienda. Eso es algo que puede parecer muy enredado, pero lo que quiero dejar en claro es que el gobierno perdió la oportunidad de honrar su palabra y de terminar con el crédito con aval del Estado, que es una mala política pública creada por el señor Vitar, por el señor Lagos y por el señor Izaguirre, y que al final del día terminaron cargando con una deuda a miles de familias que hasta el día de hoy no pueden terminar de pagar la universidad porque están endeudados con 30, 20, 10 millones de pesos por el solo hecho de haber querido estudiar. Y eso este gobierno no se ha hecho responsable. Sí. Estamos hablando del ítem financiamiento, que por supuesto que es muy importante por la carga de deuda que tienen muchas familias. Era uno de los ítems de las principales demandas de los movimientos a nivel nacional para resolver este tipo de problemáticas de la educación superior. Pero yo le quiero preguntar en temas de fondo, ¿esta reforma a la educación superior resuelve otros problemas que también son tanto más relevantes? Por ejemplo, ¿va a mejorar la calidad? ¿Va a mejorar la calidad de la educación superior? ¿Va a mejorar realmente el sistema de acreditación? ¿Va a mejorar el tema del lucro? ¿Se va a evitar que haya operaciones entre relacionados? Sí. Hay un montón de temas que lo que se aprobó lo soluciona o no lo soluciona. ¿Se avanza o no se avanza? Es discutible. Cuando uno ve ciertos aspectos parciales de la reforma, y nosotros lo estudiamos en detalle desde el movimiento autonomista y en conjunto con Revolución Democrática, pudimos ver de que hay ciertos aspectos, como por ejemplo la creación de la Superintendencia de Educación Superior o la creación de la Subsecretaría de Educación Superior, que van a permitir una mejor articulación del sistema y una mayor fiscalización a que se cumplan las reglas del mismo. Y eso, sin lugar a dudas, es un avance que, en la medida en que no degenere solamente en burocracia, sino en medidas efectivas para aplicar la ley, pueden ser positivas. En acreditación, nosotros aprobamos también, por ejemplo, lo que se refiere a la acreditación obligatoria de las carreras de la salud, que nos parece un ítem tremendamente importante para un tema que es profundamente sensible en Chile, que es la calidad de nuestra salud pública en Chile. Otro tema en que se podría considerar avance, por ejemplo, es la tipificación del lucro como delito, que también se aprobó el día de ayer en la votación. Entonces, cuando uno desglosa y entra a picar fino, hay algunos aspectos que son positivos, como los que tú preguntabas, pero yo creo que en general esta es una reforma que no cumple con las expectativas de la sociedad, que se movilizó y que apoyó al movimiento estudiantil del 2011 en adelante, y que por lo tanto este tema queda absolutamente abierto para futuros debates. Sin perjuicio de lo cual, y en esto yo no quiero concederle el punto a la derecha, de que acá se puede caminar y mascar chicles. Y acá nosotros también vamos a estar preocupados, por ejemplo, de prioridades como son el tema de la infancia, la crisis del Sename o el tema de las pensiones, mientras discutimos temas de educación superior. Diputado, finalmente quería preguntarle por un tema aparte. ¿Usted está de acuerdo con los dichos de Javiera Parada que ha señalado con respecto a Venezuela en un mensaje, queridos amigos de la izquierda o izquierdistas? Se supone que ser de izquierda es ser demócrata. Dejen de defender el régimen autoritario venezolano. Usted también ha tenido críticas con el régimen de Nicolás Maduro, pero ¿usted comparte esta crítica y este llamado que hace el mundo de la izquierda, Javiera Parada, de condenar derechamente y sin reparos lo que pasa en Venezuela? Mira, la situación en Venezuela hoy día es tremendamente compleja y no permite, desde mi punto de vista, aproximaciones facilistas que al final del día terminen dándole o terminen engrosando las filas del golpismo que hoy día existe en Venezuela.
A mí lo que me preocupa es que hoy día el pueblo venezolano está sufriendo y que por lo tanto la solución a este sufrimiento tiene que ir mediante el diálogo y no la violencia. Y yo creo que efectivamente el gobierno de Nicolás Maduro ha incurrido en actos de violencia inaceptables contra algunos manifestantes que han derivado en muerte, tal como también la oposición ha incluso linchado y quemado vivo a manifestantes que son pro gobierno. Hoy día en Venezuela hay un clima muy tenso, que no se soluciona en nada con declaraciones interesadas desde Chile que no colaboran ni un centímetro en mejorar la situación en Venezuela. ¿Hay democracia en Venezuela, diputado Boric, así como están las cosas? Hoy día hay una crisis en la democracia de Venezuela y eso no cabe ninguna duda. Una crisis que afecta desde su estructura productiva a su estructura representativa. El hecho de que la fiscal general hoy día esté siendo crítica con el gobierno de Nicolás Maduro claramente representa un quiebre incluso dentro de las mismas filas del chavismo. Y eso desde la izquierda sería ponerse ante ojeras, no reconocerlo. Pero yo no voy a, por tener una crítica desde la izquierda al gobierno de Nicolás Maduro, pasar a engrosar las filas del golpismo que tanto daño le ha hecho también a la historia de América Latina. ¿Se equivoca Javiera Parada entonces con el llamado? Es que Gonzalo, yo creo que esto no se trata de polemizar con la Javiera Parada o no. A mí estas polémicas como para que después en Twitter salga y la opinión pública salga como Gabriel Boric contra Javiera Parada, creo que al final dan lo mismo y acá el tema es mucho más sensible. Hay un pueblo que está en juego, ojalá que no lleguemos a la guerra civil, que sería tremendamente terrible, y por eso a mí me parece una banalidad, me parecería una banalidad quedarme a pelear con Javiera Parada mientras tenemos un pueblo que está sufriendo las consecuencias de una crisis que está tremendamente desatada y súper profunda. Diputado, finalmente se lo vuelvo a preguntar. ¿Cuesta condenar lo que pasa en Venezuela? Acá, a ojos de muchos, a ojos de la comunidad incluso regional, no se está viviendo una democracia. Pero yo no tengo ningún problema en condenar cuando hay violaciones a los derechos humanos o cuando hay represión exacerbada. Y a mí me parece que el gobierno de Nicolás Maduro ha tenido derivadas autoritarias que son condenables. Pero creo que uno tiene que saber dónde se posiciona en la historia en estos temas. Y hoy día acá estamos ante un régimen que evidentemente está en una crisis que no logró desde, y esto viene de mucho antes, desde la crisis del punto fijismo en Venezuela, no logró cambiar la estructura productiva que tenía ese país y terminó generando un Estado dentro del Estado que se sostenía en el oro, en el petróleo, y al final del día, cuando caen esas divisas, entra en una crisis social que no es capaz de sostener el Estado clientelista que se había armado. Y eso tiene una derivada autoritaria que a mí me parece condenable. Y yo creo que tenemos que ser capaces desde la izquierda también en no ser obsecuentes con lo que significa el régimen de Venezuela, porque vamos a tener que estar rindiendo explicaciones durante mucho tiempo respecto de esto. Y yo creo que se puede tener una crítica pausada, clara, categórica a los errores de este modelo sin caer en el golpismo que algunos están propiciando, en particular desde ciertos organismos internacionales como José María Aznar, y al que se han sumado también algunos personeros chilenos. Recordemos que el gobierno de Chile fue el primero en reconocer al gobierno golpista del 2002, y eso es algo en que yo creo que no tenemos que caer y debiéramos ser mucho más responsables con lo que está sufriendo el pueblo venezolano hoy día, independiente si es chavista o no, independiente si está con el gobierno de Nicolás Maduro o no, y no andar en peleas, permítame la expresión, en peleas pendejas acá en el Parlamento que tratan de hacer política interna con la situación de crisis de Venezuela. Diputado Boric, muchas gracias por esta entrevista. Muy buenas tardes. Un gustazo, que les vaya muy bien. Bueno.